Hola y bienvenidos a la cuarta parte de cómo crear un sistema para administrar clientes con Python y PyQt5. En esta oportunidad les voy a explicar cómo crear la ventana para ingresar un nuevo cliente y cómo darle funcionalidad, y también cómo crear la ventana para actualizar un cliente ya existente. Lo primero que vamos a hacer es importar el módulo SQLite 3, luego del módulo PyQt5 importamos todas estas clases. Luego vamos aquí a la clase Widgets. En esta clase es en donde se encuentra el botón nuevo y el botón actualizar. Entonces, una vez se clique alguno de esos botones, por ejemplo el botón nuevo, se va a llamar la función nuevo. Dentro de esta función se va a llamar la clase nuevo cliente. Esta es una clase de tipo QDialog. A esta ventana que se crea se le va a pasar un icono, también un título, y se va a especificar el tamaño. Esta ventana está dividida en tres Growbox. Como ven, el primero es datos generales y dentro tiene varios widgets, el segundo ubicación y el tercero contacto, y aquí en esta parte de abajo tenemos un texto indicando los campos obligatorios y dos botones. Entonces acá tenemos el widget Growbox, el cual va a contener los datos generales del cliente. Dentro de ese Growbox se van a ingresar todos estos widgets. El primero sería para ingresar el nombre, el segundo para ingresar el apellido, el tercero para indicar el sexo y el cuarto para indicar la fecha de nacimiento. Luego tenemos el Growbox ubicación, sería este. Dentro de este Growbox tenemos dos widgets, un QLabel y una entrada de texto para ingresar el nombre del país. Luego tenemos el Growbox contacto, sería este último. Y dentro de este Growbox tenemos dos widgets también. Y bueno, acá especificamos que se debe ingresar un número de teléfono celular. Y acá tenemos un Line ID para ingresar ese número. Este widget aquí pasaría a ser el siguiente, este de aquí abajo. Y acá tenemos los botones aceptar y cerrar. Entonces, una vez se clique alguno de esos botones, vamos a capturar esa señal y vamos a llamar a una función. Para el botón aceptar se llama la función aceptar, esa función está aquí. Y para el botón cerrar, la función predeterminada es el close, que cierra la ventana. Dentro de la función aceptar se va a verificar de que se hayan ingresado todos los datos necesarios o toda la información necesaria. Y posteriormente se verifica la existencia de la base de datos, se crea una conexión y se establece o se crea un cursor. Dentro de una sección se van a insertar los datos, se guardan los cambios en la base de datos y se cierra la conexión. Posteriormente se limpian todos los widgets de la ventana y se muestra un cuadro de mensaje indicando que el cliente se ha registrado. Si ocurre algún error, se cierra la base de datos en caso de que haya quedado abierta y se muestra un mensaje indicando que ha ocurrido un error. Si la base de datos no se encuentra, igualmente se muestra un mensaje. Y ya finalizando la función, se le pasa el foco a la entrada de texto en donde se ingresaría el nombre del cliente. Y eso sería para crear un nuevo cliente. Ahora vamos a ver cómo actualizar un cliente ya existente. Entonces, una vez se clique el botón actualizar,
se va a llamar la función que lleva el mismo nombre. Dentro de esta función se verifica que se haya seleccionado una fila de la tabla o se haya seleccionado un cliente. De ser así, entonces se va a obtener acá la posición que tiene esa fila dentro de la tabla. Es decir, para esta fila, por ejemplo, sería la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y así sucesivamente. Entonces obtenemos la posición de esa fila, luego obtenemos los datos de la fila seleccionada y se llama la clase actualizar cliente. A esta clase se le pasan dos parámetros, que serían estos dos. Acá está la clase actualizar cliente. Esto me permite crear una ventana de tipo QDialog. Y bueno, como ven aquí, el constructor de esta clase recibe dos parámetros que fueron los que les pasamos cuando llamamos la clase. Y acá creamos dos variables que van a almacenar los parámetros que recibe la clase. Acá hay una variable un poco interesante y es el pare. Esto me va a permitir desde esta clase actualizar información de la clase widgets, que es la clase anterior. Acá pues le agregamos un icono, un título y un tamaño. La ventana actualizar cliente es la misma, los widgets son los mismos de la ventana nuevo cliente, así que eso no lo voy a explicar. Voy a ir directamente aquí. Como ven, aquí se llama automáticamente una función y se le pasa un parámetro. Esa función la tenemos acá y como su nombre lo indica, se va a encargar de cargar en la ventana todos los datos del cliente que se ha seleccionado. El parámetro que recibe esta función está estructurado de esta manera. Entonces acá en esta parte simplemente procedemos a insertar esos datos del cliente en los widgets de la ventana actualizar cliente. Una vez se clique el botón actualizar, se va a llamar la función que lleva el mismo nombre. Aquí la tenemos. En esta parte se verifica que todos los datos o la información obligatoria se haya ingresado, luego se verifica la existencia de la base de datos, se crea una conexión y se crea un cursor. Dentro de una sección vamos a actualizar los datos de ese cliente. Se guardan los cambios en la base de datos, se cierra la conexión y luego en esta parte se remueve de la tabla de la ventana principal el cliente seleccionado y se ingresa a una nueva fila con los nuevos datos de ese cliente. Acá se limpian los widgets de la ventana actualizar cliente, se muestra un mensaje indicando que el cliente ha sido actualizado y se cierra la ventana. En caso de que ocurra algún error dentro de la sección, se cierra la conexión con la base de datos. En caso de que haya quedado abierta, se muestra un mensaje indicando que hubo un error. Y si no se encuentra la base de datos, también se muestra un mensaje. Eso sería prácticamente la ventana actualizar cliente. Voy a seleccionar aquí un cliente. Como ven, ahí están todos los datos cargados. Vamos a modificar la fecha de nacimiento, está en 1960, ponerle 1986, actualizar, y como ven ha sido actualizada la fecha de nacimiento de ese cliente. Bueno, ya con este video terminaríamos la explicación de cómo crear un sistema para administrar clientes con Python y PyQt5. El código está en la descripción. Y quiero invitar a aquellos que no están suscritos que se suscriban al canal. Hasta luego.